Hola, buenas tardes. En nombre de la Confederación Española de Agentes de Viajes, soy Cristina Bo, directora comercial de CEAP, y es un placer recibiros cuando son las 16:06 de hoy, martes, día 2 de noviembre. Hoy tenemos el placer de poderos acercar una formación, creemos, muy productiva, porque estamos ahora mismo en un momento de reactivación, en un momento crucial para el sector turístico, y CEAP se ha unido a CLIA, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros en España, para acercaros los protocolos y las medidas de prevención de la COVID-19 que el sector ha puesto en marcha. Creemos que sin duda va a ser una formación que os acercará unas herramientas muy útiles para que intentemos transmitir a vuestros clientes esa seguridad, ese asesoramiento para que realmente confíen en el crucero como una elección de viaje vacacional excelente. Por ese motivo nos acompañan por parte de CLIA su director, el director nacional de CLIA en España, el señor Alfredo Serrano. Muy buenas tardes, Alfredo, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a por parte de CLIA también está Ana Díaz, responsable de comunicación, y agradecemos que también nos acompañen los responsables de diferentes navieras que hoy han querido también estar cerca de las agentes de viajes. Si me permitís que os presente muy brevemente, son por parte de Celestial Cruise Line, Noelia Domínguez y Rafael Fernández; por parte de Costa, Rafael Fernández y Jorge Serrano y Lola Martín; por parte de MSC, Rafael Moreno Durán y Sofía Basterra; y por parte de Royal Caribbean, Sergio Arévalo e Isabel Rodríguez. A todos ellos agradecerles de verdad que estéis hoy con nosotros, con las agencias de viajes, para que podáis responder las dudas que en el chat que está abierto, que está operativo y que vamos a ir controlando entre Ana y yo para que esas preguntas que tengáis no queden en el tintero, sino que intentemos responderlas. Y, repito, gracias a ellos por estar en esta sesión informativa online con CEAP. Pues por mi parte, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar y vamos a subirnos todos a bordo. Yo creo que nada mejor que ver un vídeo introductorio para que eso mismo, todos desde nuestras casas, hemos visto gente conectándose desde La Coruña, desde Madrid, desde diferentes ciudades españolas, pero vamos a compartir todos ese barco, ese crucero, así que cuando queráis, por favor, producción, vayamos a ese vídeo. Muchas gracias. Adelante, Alfredo, cuando quieras podemos empezar con esa exposición de ese protocolo y medidas de prevención de la COVID-19. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristina, Ana, Marina, a todos los organizadores de este evento, a mis compañeros de las compañías de cruceros que nos están acompañando y también, y por supuesto, a todos los agentes de viaje, los que se han conectado hoy y aquellos que no lo han hecho, por el excelente trabajo que han hecho durante estos meses tan complicados que nos ha tocado vivir. Mi apoyo y mi reconocimiento del trabajo tan estupendo que han hecho durante estos meses, y que esperemos que ahora que se está consolidando la reactivación del sector, pues les permita recoger sus frutos. Tengo preparada una presentación muy breve, como tú comentabas, y bueno, pues la voy a intentar compartir. Por favor, si no se puede ver, decídmelo para pero bueno, espero que así sea. Lo que buscamos en este webinar pues, es principalmente dos cosas. Por un lado,
pues por supuesto, informar de cuál es la situación actual de la reactivación del sector, en qué momento se encuentra el sector de los cruceros en todo el mundo y también en la medida que sea posible en España en particular. Y luego, por otro lado, pues por supuesto, dar unas pinceladas de los protocolos que han puesto en marcha las compañías de cruceros desde hace ya unos cuantos meses, cómo se están actualizando y, por otro lado, pues también cuáles son las normativas, y eso ya pues, veréis que es algo de lo que yo también hablaré, las diferentes normativas que están aplicando la actividad de los cruceros, y esa disparidad de criterios pues en parte también está impactando esa recuperación. Pero bueno, sin más voy a ir pasando bueno, pues primero contaros los puntos principales de del orden del día de hoy. Por una parte, contaros, a aquellos que no conozcáis a CLIA, quiénes somos, hablar de esa recuperación que está en marcha y luego, como decía anteriormente, un poco más sobre la política general. Luego, por supuesto, ya os comentaré que cada compañía de cruceros la declina o la pone en marcha de una manera un poco diferente, por supuesto, dependiendo de su clientela, de la tipología de barco o de los destinos que se pueden visitar. CLIA es la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros. Estamos pues, presentes en prácticamente todo el mundo. Tenemos oficinas localizadas en los 5 continentes. Y lo que buscamos es, por supuesto, apoyar políticas que fomenten el desarrollo sostenible y seguro de la industria. Somos 56 compañías de cruceros, creo que prácticamente todas las que se os puedan ocurrir, que podamos conocer o que podáis conocer, son socios de CLIA. Representamos el 95% de la flota mundial y posiblemente un porcentaje más alto de la flota que visita nuestro país o que se puede comercializar en España. También hay 350 partners que bueno, pues son puertos, destinos, proveedores, etcétera, y luego agencias de viaje que también, bueno, pues, y agentes de viaje a título particular que también colaboran en el desarrollo de nuestra asociación. Quizá lo más importante sería mostraros esta primera pincelada, es decir, Europa, y como parte de Europa, España, pues está quizás y ha estado por delante en lo que es la recuperación de la industria. En este momento, en el mes de junio, y ahora será un poco más, el 76% de la flota que solía operar en Europa ya lo estaba operando en junio de este año. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco cuál es la situación con respecto al total de los barcos que tiene la industria. Pensemos que hay unos 300 barcos de cruceros en todo el mundo. Pues aquí podéis ver un poco cuántos están operativos en este momento y cuál es un poco la curva que se prevé. Esperamos, ya tenemos un porcentaje bastante importante que está operando. Evidentemente está operando, como sabéis, en muchos casos con aforos reducidos y con algún tipo de no a plena capacidad, pero bueno, por otro lado también está... pero bueno, esas limitaciones se están gradualmente levantando, y luego lo que esperamos es, de cara al inicio de la temporada de invierno, principalmente en el Caribe, pues las compañías están haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo en Norteamérica, para tener sus barcos lo más listos posible para poder empezar a operar este invierno. Y luego veremos pues, que según se vayan levantando algunas restricciones al viaje y que está dificultando pues especialmente algún tipo de barco o algún tipo de compañía que tiene una actividad la cual a larga distancia, es decir, el llevar al cliente a una distancia más alejada, pues está dificultando también esa reactivación, pero que se irá incorporando y se irá reactivando. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, este regreso que vemos, ya que ya está plenamente en marcha y que esperamos ver consolidado la primera mitad y finalizado la primera mitad del año que viene, se ha hecho siempre buscando la salud tanto de pasajeros, de tripulantes y de las comunidades en las cuales operamos. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues principalmente desarrollando, luego hablaré de la normativa de los diferentes países, pero pensemos que quien mejor conoce la operativa dentro de un barco son las propias compañías. Vosotros que habitualmente, estoy seguro, pues o bien habéis visitado y habéis hecho cruceros y habéis enviado y habéis prescrito los cruceros como un viaje a vuestros clientes,
conocíais de antes de la pandemia, pues los serios que son las compañías de cruceros en todo lo que tiene que ver con aspectos sanitarios. Bueno, pues ese conocimiento, por supuesto, reforzado con los mejores y mayores expertos que ha habido y que continúa habiendo con respecto al COVID-19 en todo el mundo, se crearon pues el año pasado unos paneles en los cuales diferentes compañías incluso colaboraban entre ellas para encontrar la mejor solución, el Healthy Sail Panel, el Ribbon Panel, y también en algunos casos no paneles sino expertos concretos que dieron sus conocimientos y sus consejos y analizaron en profundidad qué se podía hacer para evitar que el virus entrase a bordo y si se entraba, pues cómo detectarlo y aislarlo lo antes posible. Estos expertos, digamos, privados que contrataron las compañías fueron también, en el caso europeo, hay un comité que asesora a la Comisión Europea, que es el EU Healthy Gateways, del cual participan expertos de los diferentes gobiernos de los países que constituyen la Unión Europea. Bueno, pues todo este input pues es el que hizo que a finales del año pasado hubiese una primera revisión, una primera versión de la política de CLIA para la mitigación del COVID-19. Ahora luego entraré un poco más en detalle en los diferentes aspectos que contempla esta política, pero bueno, como puede ser por supuesto los test, la vacunación, el intentar reducir los contactos físicos y por lo tanto utilizar tecnología que no requiere tocar ninguna superficie para poder hacer cualquier actividad a bordo, sistemas de ventilación avanzados, teniendo o bien utilizando exclusivamente aire fresco, aire exterior, o si en algunos casos se tiene que, porque no se puede hacer de otra manera, hay que reciclar el aire a bordo que previamente ya ha sufrido un proceso de filtrado y de desinfección muy potente, reforzar todo lo que tiene que ver con la limpieza y la higienización, la utilización de mascarillas, la distancia social, el requerir información antes, durante y después del crucero con respecto a la situación de salud de cada uno y, por supuesto, reforzar los equipos médicos tanto a bordo como la coordinación en tierra en caso de que se produjese cualquier eventualidad. Hasta la fecha, más de 2 millones de personas han disfrutado de un crucero desde que se inició la pandemia, con unas tasas de incidencia muy bajas. Yo creo que si cualquiera que haya seguido las noticias y seguramente vosotros que también habéis prescrito cruceros a alguno de vuestros clientes, sabéis que realmente la incidencia ha sido muy bajo. Afortunadamente no se han detectado pues, ningún tipo de foco de ninguna importancia en los barcos de crucero. Y luego eso lo que nos da pues, una gran tranquilidad con respecto a cómo de robustos son estos protocolos. También una de las cosas que habitualmente se nos pregunta es bien, cómo valoran, cómo está la demanda, cuál es la posición del cliente con respecto a la posibilidad de volver a hacer un crucero. El 82% de las personas que han hecho un crucero, según los datos que disponemos, dicen que les gustaría realizar un crucero a corto plazo. Esto es con un crecimiento importante, un 9% más desde junio, con respecto a que fue la oleada anterior, y un 62% de los que son no cruceristas dicen que estarían abiertos a realizar un crucero. Bueno, son porcentajes que tienen cierta lógica, porque si alguien no es crucerista es porque seguramente ya de entrada, antes de la pandemia, pues no entraba necesariamente en sus planes más inmediatos. Con lo cual, bueno, pues tenemos esa confianza de que la demanda continúa allí. Con respecto a las medidas concretas, pues también creemos que los clientes las ven con bastante simpatía, entienden que esto es un tema muy serio y que si bien el crucero no se va a desarrollar o no se está desarrollando en la actualidad exactamente como lo hacía antes de la pandemia, pues entienden que es por su propia seguridad y por la seguridad de la propia industria y por lo tanto, pues en general las medidas cuentan con un altísimo porcentaje de apoyo por parte de las personas que realizan. A ver si...
Bueno, luego, bueno, pues con respecto a esta política a la que hacía referencia, como os comentaba antes, fue aprobada el 1 de diciembre, ha sufrido ya una serie de actualizaciones, continuará haciéndolo porque la situación del virus pues, y de los tratamientos pues es muy dinámica y ha cambiado, pero bueno, los objetivos son los mismos, transmitir el compromiso de los miembros, de las compañías de cruceros con la salud de todos. Describe una estrategia por fases que ya, bueno, pues la mayoría de las compañías, por supuesto, ya han empezado la primera fase y incluso la segunda, de cómo debe ser esa vuelta a la operación. Y bueno, se basa en tres pilares. La prevención, que debe ser la más importante, que el virus no llegue, pero sabemos que eso no es posible siempre, con lo cual en caso de que llegue, pues detectarlo inmediatamente y por supuesto no tener nada, no dejar nada a la improvisación, tener planes de contingencia ya pensados para cualquier situación que se pueda producir. Vale. Como os decía, tiene estas 8 partes, la parte de instalaciones físicas, el equipo médico a bordo y los procedimientos a seguir, qué cambios se debe hacer dentro de la estructura del barco y de la configuración del barco para adaptarse a esta nueva situación. Por supuesto, proteger a la tripulación, primero porque merecen y deben ser protegidos y segundo porque también es una manera indirectamente de proteger a los propios pasajeros, a los propios clientes, medidas específicas destinadas a los pasajeros. Y luego los procedimientos de detección y gestión, un plan de respuesta para cada uno de los casos. Y luego, por supuesto, no basta que se diga que se van a hacer las cosas, sino que es importante que haya un seguimiento para realmente garantizar que lo que se dice que se está haciendo realmente se está realizando. Y luego, estos son actividades o procedimientos genéricos que deben ser adaptados y, de hecho, son adaptados a cada una de las compañías. Con respecto a la primera parte, las instalaciones, equipo médico y los procedimientos, pues por supuesto dotar a estos hospitales que los barcos ya tienen de más medios humanos y medios físicos para poder detectar rápidamente a cualquier persona con una patología, reforzar el equipo médico a bordo, darnos cuenta que se necesitan más personas y seguramente más material, más espacio. Y luego, por supuesto, tener perfectamente coordinado con los puertos, los terminales y los proveedores para asegurarnos de que no solamente se refuerza las instalaciones dentro del barco, sino todo lo que está ocurriendo precisamente cuando fuera del barco, pero que puede impactar nuestra actividad. Con respecto al barco, propiamente dicha, pues reservar camarotes y además tenerlos en zonas especialmente preparadas para ello, para el posible aislamiento de casos bien sospechosos o bien confirmados antes de su desembarque a tierra, que es donde habitualmente se considera que es donde deben estar las personas que hayan podido pues contraer el virus. Gestionar los flujos de personas para facilitar, para garantizar mejor la distancia social, lo mismo que se estaba haciendo en tierra, pues de alguna manera pues escalonar el embarque, el desembarque, por supuesto que no se produzca ninguna congestión ni aglomeración en sitios donde normalmente se ocurre, como puede ser la recepción. Hablaba anteriormente de los sistemas de climatización, bueno, pues, con lo que ya comenté anteriormente, maximizando o teniendo exclusivamente flujo de aire fresco, no aire recirculado, cosa que no siempre es posible en un sitio cerrado como un barco, pero se está consiguiendo en muchísimos casos y donde no es posible, pues por supuesto, instalar filtros y sistemas para poder pues eso, desinfectar ese aire que se recircula y luego reforzar lo que ya era una realidad antes del COVID, que son las estaciones para lavado de manos y equipos de higienización por todo el barco. Con respecto a la tripulación, por supuesto, hacer cribados al 100% de la tripulación antes de salir de su país, antes de embarcar y luego, por supuesto, realizar una cuarentena a bordo del barco de 7 días antes de incorporarse a su puesto de trabajo.
la utilización de mascarilla, la limitación también de la ocupación de los camarotes, el apoyo psicológico en aquellos tripulantes que tienen que pasar una larga cuarentena por contraer la enfermedad, aquellos los que evidentemente estuviesen bien atendidos y, por supuesto, dotarles de formación para protegerse a ellos y también para ayudarnos a identificar pues, algún posible positivo, porque nadie mejor que los tripulantes para que en un momento dado, si ven a alguien que pueda estar tosiendo o que no tenga pues, que pueda ser sospechoso de poder pues, haber tristemente enfermado, pues rápidamente poderlo identificar y aislar. Con respecto a los pasajeros, y os estoy hablando de las medidas propias de la asociación, luego si queréis hablaremos un poco de lo que pasa en cada uno de los países, pero establecer una comunicación constante, informar previamente a los clientes de qué se van a encontrar a bordo, de qué tienen que traer con ellos, mascarilla o bueno, otro tipo de cuestionarios que tienen que rellenar, escalonar la llegada, como decía anteriormente, por supuesto completar una declaración sanitaria que más allá de las que ya se puede estar pidiendo algunos de los países antes de embarcar. Y luego, por supuesto, también asegurar que se someten a un examen médico antes de embarcar y tener una prueba COVID negativa. Es decir, una de las peculiaridades de nuestro sector que se puso ya en marcha en el mes de diciembre del año pasado era cuando todavía los test no estaban tan generalizados como están en la actualidad, era la obligatoriedad de que todo el mundo que embarcase tuviese un test negativo antes de poder entrar. En muchos casos organizado en la propia terminal por parte de las compañías, en algunos casos pues también se podía traer antes del embarque. Más medidas, la utilización de mascarilla, por supuesto en los sitios cerrados y donde se pueda mantener la distancia social. Ofrecer escalas solo en destinos que hayan implantado protocolos para mitigar la COVID-19. Y luego también, por supuesto, tener acuerdos con socios en cada puerto para que en caso de que se produzca un positivo, automáticamente poderlo pues, dirigir bien a una clínica, si presentase síntomas, o guardar una cuarentena en un hotel COVID en caso de que no tuviese ninguna sintomatología. Con respecto a las escalas, es una pregunta que se me hace con cierta frecuencia, y seguramente pues, vosotros también, algunos de vosotros la tendréis, con respecto a las famosas excursiones en burbuja. ¿Cuál es la política de CLIA con respecto a la obligatoriedad o no de que en un destino las excursiones, digamos que el desembarque de los pasajeros para visitar ese destino se realice en excursiones, solamente en excursiones controladas que puedan, pues, de alguna manera garantizar que esa burbuja que se establece en el propio barco se mantiene cuando las personas hacen la visita a tierra. Esto es un tema que está en permanente revisión y actualización. Debemos tener en cuenta que las compañías no tienen total libertad siempre para poder establecer sus propias medidas. Estas son las medidas que tienen las compañías, pero por encima de ellas está lo que manda, lo que pueden marcar las normativas. Normativas en dos direcciones. Normativas, como sabéis, los barcos tienen un pabellón, tienen una bandera, que es el Estado que de alguna manera se responsabiliza y da la licencia para que ese barco pueda operar, y por supuesto tienen que cumplir lo que dice la política del país de bandera, que donde quiera que el barco esté abanderado, y barcos, por ejemplo, pues en algunos países pues obligan a que estas excursiones o esas visitas a tierra tengan que ser en modo burbuja. Pues evidentemente podemos encontrar que una compañía o dos compañías, dependiendo del país de bandera, puedan seguir políticas diferentes en este aspecto y quizá incluso en otros que no puedan ser tan claros. O también, en algunos casos, hablaba del país de bandera, pero también el país que se está visitando también tiene mucho que decir en este tema. Entonces, en algunos casos, pues puede ser que el país donde se está realizando la visita obligue a esto, o lo obligue el destino, o incluso una tercera derivada que hace todo un poquito más complejo, alguno de los países del itinerario, porque si alguno de los países del itinerario dice que para que un barco de cruceros pueda hacer escala en mi país, en todas las escalas que vaya a hacer este barco, aunque no sean las de mi país, se deben cumplir una serie de condiciones, pues tristemente la naviera, o alegremente, no quiero decir que sea negativo, pero la compañía de cruceros
por supuesto, debe cumplirlo. Con lo cual, es un poco, quizá era algo que iba a decir más adelante, pero bueno, ya lo adelanto. Una de las dificultades que nos encontramos en el sector de los cruceros es que cada país ha seguido un poco una política un poco diferente, cada país ha sacado una normativa un poco distinta y eso pues, hace muy complicada la gestión por parte de las compañías de cruceros y además pues, a veces puede generar cosas que parecen inconsistentes bueno, pues para los clientes o para vosotros agentes de viaje. Y luego, por último, también dentro de las propias compañías, cada compañía también puede tener una cierta diferencia porque hay compañías que están trabajando con una política de 100% de clientes vacunados, por ejemplo, y otras que todavía pueden no hacerlo, dependiendo de los países de origen de los clientes. Una compañía que opere, sobre todo con mercados emisores, en los cuales el porcentaje de vacunación es muy alto, pues seguramente puede tomar esa medida, cosa que en otras no puede ocurrir. Voy a ir un poco más rápido, pero bueno, esto era quizá algo que creo que os podría resultar de interés. Con respecto a, y ya continúo hablando de la política y de los protocolos, con respecto a la detección, evidentemente, como os decía, es importante evitar lo más importante es que el virus llegue, pero sabemos que no se va a poder conseguir en todos los casos, es fundamental que se detecte en caso de que entre muy rápidamente. ¿Cómo? Pues teniendo capacidad para hacer test a bordo y tener capacidad y procedimientos para aislar a las personas que puedan ser positivos o posibles positivos de forma muy rápida, en los camarotes que anteriormente os había comentado. La utilización de todo el personal que entre en contacto con esas personas, utilizar EPIs, ejecutar los protocolos de respuesta, que como os comentaba, son bueno, pues páginas y páginas de procedimientos que tienen todo previamente identificado y protocolizado. Rastrear rápidamente los contactos. Una cosa que creo que a mí personalmente me impacta es que la utilización de la tecnología que muchas compañías tienen a bordo permite en cuestión de minutos, a través de medallones o de pulseras inteligentes que llevan los pasajeros, pues el poder dar una lista en pocos minutos de todas las personas que han estado, tanto tripulantes como pasajeros, en contacto con una persona que haya podido ser positivo, lo cual permite muy rápido identificar esos contactos estrechos que, como todos sabemos, en tierra es mucho más difícil. Y luego, bueno, pues con respecto a los planes de respuesta, el poder organizar pues tener todos los protocolos que decía anteriormente, para qué hacer cuando se me enferma o tengo un positivo de una persona entre tal y tal puerto. Pues no, evidentemente, no dejar nada a la improvisación, ya tener acuerdos con clínicas y con proveedores en tierra para que en el siguiente puerto o lo antes posible esa persona esté atendida, y luego, por supuesto, realizar una desinfección exhaustiva del barco en caso de que se produzca algún positivo. También se hace cuando no hay positivos de forma rutinaria, pero bueno, por supuesto mucho más reforzada. Os decía que por supuesto todo esto pues está muy bien, pero de poco sería si luego pues, no hubiese de alguna forma la manera de confirmar que esto se está realizando. Esta política es de carácter obligatorio para todos los miembros de CLIA. Existe y por supuesto se incluye dentro de los sistemas de gestión de los propios barcos que están sujetos a auditorías externas por parte de entidades independientes que certifican que todos los procedimientos del barco realmente se están llevando a cabo. Pues estos son unos procedimientos más que deben estar en estos y sujetos a esta auditoría. Y luego, en caso de que se produzca, por supuesto, cualquier foco o cualquier contagio, pues es importante notificar al resto de los miembros pues, qué ha pasado, para que todos podamos continuar aprendiendo respecto a esta pandemia y si algo no ha funcionado, no ha sido todo lo efectivo que queríamos que fuese, pues poder encontrar qué hacer para la próxima vez, pues que no suceda. Os decía anteriormente que esto no quita que luego cada compañía, porque no hay compañías con barco que pueden trabajar con, pues qué sé yo, con clientes de mayor edad,
cual evidentemente pues, tiene unas peculiaridades, gente más joven, barcos más grandes, barcos más pequeños, rutas en las cuales en cada día se está en un puerto distinto, con lo cual es más fácil el poder desembarcar a personas que en un momento dado pudieran haber dado positivo, o otras que pues, se pueden pasar varios días de navegación sin tocar puerto. No es lo mismo, podemos imaginar los porcentajes de vacunación que puede haber. En fin, todas estas cosas hacen que cada compañía pues, luego pueda adaptar pueda declinar estos protocolos o esta política de cliente, protocolos de cada empresa o incluso de cada barco o de cada itinerario según sus necesidades. Y yo creo que esto es un poco la presentación que yo tenía. Espero bueno, pues que haya resultado de interés, que haya ayudado a disipar alguna de las dudas que primero podáis tener vosotros o que pueda tener cualquier cliente que pueda acudir a vuestras agencias, pues que considerando la posibilidad de irse de vacaciones y que le podáis con toda confianza prescribir un crucero o por otro lado, pues por supuesto aquel crucerista o aquel que vaya directamente con alguna pregunta, pues que se ayude un poco a resolverla. Y de nuevo, pues mi agradecimiento, Cristina, y por supuesto cualquier pregunta que pueda haber, encantado de intentar responder. Alfredo, muchas gracias por esa exposición tan completa. Yo he tomado nota de algunas dudas que a mí también como agente de viajes, me pongo en el papel de ellos, ¿no? Me surgiría, y si te parece bien, te las voy a plantear junto a dos preguntas más que nos han entrado hasta esos momentos en el chat. Por supuesto, en relación a las excursiones, ¿no? Y tú muy bien lo decías, ¿no? Genera eso muchas dudas, ¿no? ¿Por qué? Pues por supuesto que ¿cómo garantizamos, ¿no?, que ese pasajero que va por su cuenta a hacer una excursión en tierra, bueno, pues cumpla con esos requisitos o cómo se controla eso, ¿no? Eso por un lado. Otra pregunta que también ha entrado en cuanto a las excursiones es que me comentan algunas agencias que se está viendo que se está volviendo otra vez al intentar obligar, entre comillas, las navieras a las agentes de viajes que el pasajero contrate las excursiones con la naviera con la que realiza el crucero, ¿no? Esto, según me han dicho las agencias, reitero, pues bueno, hace un tiempo hacia aquí, antes de la pandemia, se había conseguido que fuera totalmente libre, ¿no?, el que un pasajero pudiera contratar sus excursiones de manera con plena libertad, y ahora parece que vuelven un poco a exigirlo. No sé si esas dos preguntas me las podrías responder, Alfredo. Claro que sí. A ver, el tema de las visitas a tierra, evidentemente depende, pues creo que todos podemos, o sea, una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que o sea, vamos a ver cómo lo digo. No todo está al criterio de las compañías de cruceros, porque como decía anteriormente, existen algunos países que obligan a que las excursiones que se puedan realizar bien en su territorio o bien por barcos que vayan a visitar su territorio o bien por barcos que estén abanderados en ese país, obligatoriamente tengan que ser en modo burbuja, ¿vale? Entonces, y eso puede pasar con ciertos países, por lo tanto, con ciertos itinerarios o con ciertos barcos que están abanderados en ese país y no con otros, lo cual entiendo que genera pues sí, cierta confusión que nosotros también lamentamos, porque en este caso concreto somos víctimas de esa disparidad de criterios. Y luego, con respecto a cómo se puede garantizar bueno, pues que en aquellos casos en los cuales las excursiones no son en modo burbuja, es decir, no son gestionadas, aprobadas, autorizadas y auditadas por parte de la compañía de cruceros, que bueno, pues de alguna manera no es un paso atrás y no pone en riesgo la seguridad del propio crucero. Bueno, pues esto evidentemente ahí son decisiones que toman gente que sabe mucho más que yo con respecto a toda la gestión de la pandemia y de lo que hay que hacer a bordo. Pero bueno, yo creo que uno de los factores fundamental es la vacunación. Es decir, en barcos en los cuales o bien la totalidad o un alto porcentaje de la clientela ya está vacunada, pues seguramente resulta más complicado
de explicar y de justificar que las excursiones se hagan en modo burbuja, lo cual no significa que, por mucho que a nosotros nos pueda parecer poco relevante, si el país de bandera o el país que se visita dice que se tiene que hacer así, pues evidentemente nosotros no tenemos más remedio que cumplirlo. Con lo cual, yo creo que el sector de los cruceros creo que ha demostrado que se han realizado estas excursiones en burbuja, incluso en otros momentos cuando no había la obligatoriedad, porque y ha estado pasando durante mucho tiempo, porque considerábamos que era lo seguro. Según se ha ido avanzando en la erradicación de la enfermedad y luego, por otra parte, en el proceso de vacunación, pues creo que si las compañías o algunas compañías optan por levantar esta prohibición, pues creo que el sector y esas compañías merecen la confianza para decir será porque realmente se está garantizando la seguridad, que es lo primero que las compañías de cruceros no quieren comprometer, primero por la obligación que tenemos como responsables, ¿no? como sector responsable, y segundo por lo que nos jugamos, no nos vamos a engañar, y cualquier brote que pudiera producirse a bordo de un barco, entendemos perfectamente que las consecuencias serían catastróficas para todos, con lo cual es con lo único que no es con lo único, pero desde luego con eso no vamos a jugar. ¿Pero tú crees que hay alguna naviera que ahora mismo esté obligando a coger las excursiones a los pasajeros con ellos? ¿Y puede prohibir o no? No lo sé, te pregunto, ¿eh? El que pasajero baje o no del barco, si A no lo ver, contrata sí, con desde ellos. luego, en aquellos casos en los cuales el país de bandera obliga a que las excursiones sean en modo burbuja, evidentemente la compañía no tiene más remedio que realizarlo. Y aquellos casos en los cuales se ha producido, no me consta que recientemente, pero sí hace unos meses, que alguna persona, pues a lo mejor había contratado la excursión y por alguna razón pues se había querido salir del grupo, consciente o inconscientemente, luego, posteriormente, pues se le impidió volver a embarcar porque no se podía poner en riesgo pues, Claro. la situación del resto de los clientes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, así es. Cada vez va siendo menos, pero todavía ocurre. Claro. Entonces, entiendo que ahora mismo la información que debe facilitar una naviera a una agencia de viajes, cuando la agencia de viajes vende un crucero, ha de ser muy completa, más que nunca, porque todos esos detalles, por ejemplo, esto de la excursión, por ponerte un ejemplo, ya sabes también la relación que siempre existe entre el cliente y la agencia de viajes, ¿no? Es que la agencia me ha dicho, es que me han obligado a hacer la excursión. No, aquí tiene usted la información de la naviera donde me están indicando que usted debe contratar la excursión, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Sí, por supuesto. Con esa naviera, ¿no? Entiendo que todo esto las compañías de cruceros, y como hay alguno en línea, si alguien no se quiere responder, están dando esa información a la agencia para que la felicite a sus clientes. Eso es muy importante, al menos para que la agencia, como decimos al inicio de la sesión de hoy, ¿no?, tenga el asesoramiento y tenga la información lo más clara posible para facilitarla a su cliente. Y en la línea de esta pregunta también iba a sumar la siguiente, esa explicación de las medidas a los pasajeros. Entiendo que también se han de informar previamente, porque cuando tú llegas a un barco, pues como ahora coges un avión, ¿no?, o vas a un destino y ya te informan, has de llevar el pasaporte COVID, has de tal. Por lo que te he escuchado, obviamente en los cruceros las medidas son mucho más amplias, más exigentes, y eso el pasajero lo ha de saber también, ¿no? Entonces, ¿se informa también previamente a la agencia de viajes? ¿Se le da esa información para que la facilite a cada pasajero? Sí, a ver, yo, por supuesto, tengo aquí a mis compañeros que creo que, de hecho, Jorge Serrano de Costa ha levantado la mano y le cederé la palabra a Jorge, pero vamos, por supuesto que sí, entiendo que este es el caso, que las compañías están realizando un esfuerzo muy notable para comunicar todo antes de que embarquen el pasajero, para que lo sepa, y luego, por supuesto, y eso sí puedo poner la mano encima de la mesa porque he tenido la oportunidad, no de hacer un crucero recientemente, pero sí de embarcarme para tener algún evento, y yo creo que cualquier cliente que se aproxime a un barco, ya desde el momento, seguramente desde antes, pero desde luego desde el momento que llegue a la terminal para embarcar, va a percibir que esto es otra cosa. Con todos mis respetos al resto del turismo, pero estamos en otra división en lo que tiene que ver con medidas de prevención del virus. Lo notará por la información que se le da
por la cantidad tristemente, seguramente, de controles que va a tener que pasar, por el esfuerzo que se va a realizar para evitar que se estén produciendo aglomeraciones. O sea, seguramente muchas cosas ya las estamos experimentando en tierra y en otros establecimientos turísticos, pero creo que, y espero que los agentes de viaje que han enviado a clientes a bordo de un barco lo puedan mayoritariamente confirmar, que estamos hablando de otra cosa. Jorge, no sé si era tú levantabas la mano por este tema o por otro, pero por favor, adelante. Sí, bueno, gracias, Alfredo. En nuestro caso en concreto, ¿vale? Como sabéis, los barcos nuestros son de bandera italiana, con lo cual están sometidos a la legislación de dicho país, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Real Decreto Ley 105 que se publicó el 23 de julio del 2021 te dice en el artículo 53 que hasta finales de este año estará en vigor la celebración de excursiones con un protocolo burbuja. Es decir, que a día de hoy y hasta finales de este año no se puede desembarcar cada uno por su cuenta, ¿vale? Entonces, es probable que este protocolo o este decreto ley se prorrogue, pero a su vez estamos hablando con las autoridades para intentar que se lleve al Parlamento y se derogue en función de la evolución también de la pandemia allí de los destinos que nosotros tocamos, ¿vale? Entonces, lo dicho, en nuestro caso en concreto como Costa, que tenemos bandera italiana, nos obliga el hacer excursiones burbuja. En función de la evolución también de la situación, pues bueno, buscamos también flexibilizar de cara al futuro, ¿no? Porque sabemos pues, que hay clientes que a día de hoy, a las agencias de viajes, a vosotros, pues sobre todo de cara al próximo año, a la venta anticipada y al verano, pues os lo van demandando o por lo menos os consultan de cómo va a ser las excursiones, ¿no? Pero lo dicho, en nuestro caso en concreto, a día de hoy funciona así. Y la realidad, como comentabas, Alfredo, es que están funcionando muy bien y donde el pasajero evidentemente se ve bastante protegido y bastante, bueno, pues con un control de seguridad tanto a bordo como en tierra con estas excursiones, pues bastante, muy importante. De ahí, y lo enlazo con lo último que habías comentado, la importancia que tiene para nosotros trasladar a todas las agencias de viaje pues todos los protocolos y condiciones de seguridad y demás que tenemos a bordo implementado, ¿no? Entonces es una labor fundamental a lo largo de todo este periodo que hemos ido trasladando pues, a todas las agencias. ¿Sí? Me he convertido en moderador, Cristina. No, bueno, estamos en un debate abierto, eso faltaría. Y tú conoces a tus compañeros además. Claro que sí. Al hilo de esto hay una pregunta que ahora ha surgido que decían, ¿no? Que por supuesto que la agencia de viajes pues, ha de facilitar esta información, ¿no? Pero que también, aunque suene un poco así ridículo, pero en qué momento del barco, del crucero, también se da esta información al pasajero, ¿no? Cuando solamente accede al barco, al crucero, se le facilita esa información en su idioma con todo detallado. ¿Es así? Pues si me permites, porque a veces algunos detalles de exactamente cuándo cada compañía, es una de las cosas, cada compañía lo puede hacer de una manera diferente. Voy a ceder la palabra a Rafa Moreno de MSC para que nos diga lo que nos pensaba decir antes y de paso le trasladamos la pregunta a él como un ejemplo totalmente improvisado de cómo lo hace MSC, si os parece. Muchas gracias. Buenas tardes, Alfredo, y muchas gracias por cederme la palabra. Buenas tardes, Cristina, también a ti. Primero, si os parece, aclaro lo que quería aclarar, que es que, y me permites que te corrija, Cristina, las medidas, todo lo contrario, se han ido flexibilizando. Es decir, la obligatoriedad por el tema de las excursiones burbuja era obligatorio antes y poco a poco ahora se está flexibilizando y es ahora cuando estamos empezando a permitir que los clientes en ciertos destinos que, como bien decía Alfredo durante su exposición, los gobiernos o las legislaciones lo permitan o lo impidan, pues en esos destinos pues no se podrá, como es el caso de Mediterráneo. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, pues ya para los itinerarios de invierno, en destinos como Caribe, por ejemplo, que es un destino que se acaba de abrir prácticamente a
al cliente europeo, Sí, sí. pues ya el cliente español, en este caso, o europeo, vuelvo a repetir, pues ya podrá hacer o realizar las excursiones por su cuenta, con lo cual las medidas se han ido flexibilizando en función de que ha ido avanzando pues un poco la vacunación, las condiciones sanitarias, etcétera, etcétera. Con lo cual esa parte, pues como digo, ha ido mejorando, no ha ido empeorando. Perfecto. Pues eso está Y en fenomenal el caso, oírlo. como decía Alfredo, sí, se les informa tanto cuando realizan su reserva y, por supuesto, siempre la información la hacemos llegar a la agencia de viajes para que ellos, por supuesto, se la cedan, se la transmitan, se la comuniquen a su cliente, a nuestro común cliente. También, por supuesto, en el embarque e incluso en su camarote, en su cabina, le dejamos la información en su idioma de cuándo, cómo y de qué manera pueden realizar su reserva de excursiones. Lo normal, ya os lo digo, que en un altísimo porcentaje los clientes llevan reservadas sus excursiones a través de su agencia de viajes con la compañía naviera, por supuesto. Yo estoy pensando que hay una cosa, antes de que si hay alguna pregunta más, pero que me he dado cuenta que quizás no estaba incluida en la presentación, pero creo que puede dar un poco unas pinceladas de la complejidad en la cual nos encontramos. Y es, por ejemplo, estábamos hablando de las excursiones, pero se aplica a otras muchas cosas. El gobierno español, porque ya que estábamos hablando de la normativa en el caso de Italia, pues en el caso de España, ni ahora ni nunca ha contemplado la obligatoriedad de que se hagan excursiones burbuja, es decir, porque no lo consideraba oportuno. Pero sin embargo sí consideraba necesario pues, que para todos los cruceros que desembarquen, o sea, que finalicen en territorio español, pues se realice un test a todo el mundo, esté vacunado o no esté vacunado. Pues esto y otras cosas más que ahora no voy a entrar. Esto es lo que se hace en España. En Francia se hace de una manera un poco diferente. En Italia, pues ya hemos visto un ejemplo de que también se hacen las cosas un poco diferentes. Y estamos hablando de 3 países que están en el mismo itinerario, que habitualmente que es un Mediterráneo, un crucero por el Mediterráneo occidental, en el cual habitualmente las compañías van a tocar esos 3 países. Claro, si ya nos empezamos a pensar en otros países, imaginad, y además no es una normativa que es constante, sino que puede ir cambiando cada 15 días o cada 2 meses. Y el mismo marco, estamos hablando de las cosas que afectan a los clientes. Imaginemos otras cosas que el cliente no ve, pero que evidentemente también afectan a la naviera en su gestión portuaria o en otro tipo de obligaciones, ¿no? Entonces, es extremadamente complejo. En el caso de Europa, como decía al principio en mi intervención, la Comisión Europea hizo un esfuerzo muy notable por dar unas directrices que a mí me hubiera gustado que se hubiesen convertido o transcrito en normativa nacional y que todos los países más o menos las hubiesen seguido, pero tristemente cada país, y el nuestro no ha sido diferente que otros, pues ha querido hacerlo a su manera. Y nos encontramos ahora mismo pues, con esta situación que genera unos costes muy altos para las compañías, que en algunos casos genera incomodidad a los clientes, genera también un trabajo de información a las agencias de viaje tremenda, genera también en algunos casos pues quizá un pequeño malestar por parte de los clientes porque ven que las cosas son diferentes según el barco esté en el Caribe o esté en el Mediterráneo, pero es el mismo barco. ¿Por qué? Pero bueno, que creo que todo sumado, afortunadamente, y esto creo que lo ratifican, no hace falta que demos la palabra a ninguno, porque todos me lo han ratificado individualmente, y los clientes están quedando muy satisfechos al final, como hacían antes de la pandemia. Los índices de satisfacción son iguales que antes de la pandemia y cuando no había estas medidas o incluso superiores, y también se están yendo con la sensación de que han estado en un sitio muy seguro. Desde luego es muy importante escuchar esa evolución favorable que comentaba Rafael, ¿no? Sobre las medidas, y eso realmente es una gran noticia. Me imagino que eso también va ligado a la llegada escalonada al puerto, ¿no? Que habéis mencionado también como una medida que me ha parecido también interesante. Yo recuerdo en una ocasión que he tenido de poder hacer un par de cruceros, la llegada al crucero es verdad que siempre se ha dado un horario muy amplio para llegar al puerto, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues bueno, anteriormente a la pandemia eso ya vosotros lo hacíais muy bien. Ahora eso, ¿cómo lo vais a hacer, esa llegada escalonada? ¿Se sigue haciendo? ¿Se ha flexibilizado y ya no es necesario?
Y lo mismo, ¿cómo se informa a ese pasajero de que la familia o el señor tal debe llegar a esa hora y que ha de cumplir ese horario, ¿no? Efectivamente, bueno, mis colegas me corregirán si no lo digo bien o si ellos no lo hacen exactamente así, pero ahora se llega mucho más allá. Bueno, el horario de embarque son estas 4 o 5 horas, pero ustedes les hemos puesto o bien eligen el slot en el cual quieren llegar, o bien se les propone uno y si ese no les encaja, pues se les ofrece uno alternativo y entonces se intenta afinar mucho más precisamente para que no se den aglomeraciones en la terminal. E incluso si alguien llega, pues qué sé yo, antes pues a lo mejor nunca se le puede decir, mire, es que usted todavía no es su hora, con lo cual va a tener que esperar en otro sitio porque no podemos superar el aforo que queremos tener en la terminal. Si algo no lo he dicho bien, pues cualquiera de mis colegas me puede corregir. No sé si alguno... Pues muy mira, bien, Sergio, adelante. Adelante, Sergio, no sé si es esto o es alguna otra cosa que quieres comentar. Sergio Claro, Arévalo sí. de Royal Caribbean. Hola, ¿qué tal? Justamente Hola, Sergio. ¿Qué tal? Mira, estoy a bordo del Harmony of the Seas esta semana y os puedo decir directamente un poco cómo hemos operado durante todo el verano. Realmente en nuestro caso, nosotros exigimos un test de antígenos para poder embarcar como medida de seguridad y lo que hacemos es crear slots automáticamente en el check-in que hacen los pasajeros, tanto para el test de antígenos como para el check-in en el barco. Con lo que es la única diferencia de lo que estás diciendo, Alfredo, en el test de antígenos ya lo saben los pasajeros con antelación. ¿Vale? Y esto en el caso de España. Gracias. Sí, subrayar que lo de los test antes del embarque es algo que, por supuesto, Royal Caribbean realiza, pero también era una de las políticas generales de para todas las compañías. Lo que vemos es que está claro que, como en cualquier otro tipo de viaje, es muy importante que el pasajero, ¿no?, el cliente, se asesore muy bien con su agencia de viajes. Sin duda estamos viendo esa revalorización, ¿no?, del papel de la agencia de viajes, y estamos viendo que con el crucero pues, también es importantísimo. Siempre lo ha sido, por supuesto, pero ahora quizás todavía más, ¿no?, porque hemos de informar sobre la situación del país, como muy bien has explicado, Alfredo, y son muchos matices que una agencia de viajes debe saber, conocer, para poder asesorar a su cliente, ¿no? Por supuesto que entonces en estas semanas, me imagino, ¿no?, os encontraréis con situaciones un poco, quizás en algunos momentos pues, con gente descontenta o no, porque igual las medidas no se han llevado a cabo como debieran ser, pero supongo que, claro, todo va ligado también a la flexibilidad, ¿no?, a los cambios que están habiendo, ¿no? En ese sentido, habría que pedir también tanto al cliente, al pasajero final, como a la agencia de viajes, pues esa flexibilidad y ese asesoramiento, y que os pregunten, ¿no?, entiendo, a cada compañía, ¿no?, para que no... Sí, o sea, absolutamente. Yo creo que es fundamental. Nosotros ofrecemos la información que pensamos que puede ser oportuna y puede ser necesaria en un momento dado, pero por supuesto siempre hay cosas que no somos capaces de cubrir toda la casuística, y para eso, sin duda, yo creo que ha servido esta pandemia de entre las pocas cosas buenas que nos ha traído, creo yo, que es esa revalorización del papel de la agente de viajes, para precisamente ser aquella persona al cual puede tener toda esta información, que evidentemente, si bien hay información, pero que es quien mejor puede asesorar al cliente sobre cuál es la situación en ese momento para el crucero que quiere realizarse y con la compañía con la que está pensando operar. Entra una pregunta en el chat, vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro, y de hecho nos hablan ya de cara al 2022. Bueno, tampoco queda tanto, ¿verdad? No. Y preguntan, ¿no?, cuando hayan transcurrido más de 6 meses desde la última dosis de la vacuna, ¿se ha pensado qué requisitos van a exigirse a los pasajeros? No sé si en ese sentido estáis trabajando ya en un posible protocolo. Seguro que se está, porque creo que una de las cosas que yo que he visto desde el principio de la pandemia es que las compañías y sus expertos han ido por delante del mercado y por delante de las normativas o de
de las propias autoridades, ¿no? Por supuesto, no me cabe duda de que se están contemplando todos esos escenarios, precisamente desde que la posibilidad de que haya pasado un tiempo X desde la última dosis de la vacuna, y eso es una de las cosas que se estará estudiando. ¿Cómo se va a abordar? No es una cosa, al final, no es una cosa que todavía nos haya llegado a nosotros, pero no, desde luego esa y cualquier cosa que seguramente se nos pueda ocurrir, alguien no les quepa duda o no les quepa duda que alguien lo ha considerado y lo está estudiando, si no lo ha estudiado ya. Desde luego, me imagino que sí. Y desde luego nosotros como confederación, dada la buena relación que mantenemos con CLIA, vamos a estar informando sobre esas medidas, si te parece, y vamos a intentar coger, entre comillas, ese compromiso de repetir esa posible acción u otras, ojalá sean presenciales, porque entiendo que también la gente de viajes, pues bueno, quiere y le gusta volver a esa presencialidad, pero entiendo que es necesario informar a las agencias y creo que estas sesiones informativas serán fundamentales para arrancar también la reactivación definitiva, que entiendo que va a ser en el 2022, tanto de los cruceros como de los viajes en general. Sí, Rafael, yo creo que ha levantado la mano, no sé si tenías algo, un último... Sí, gracias Alfredo. Cristina, de nuevo. Era simplemente por contestar a Cristina Bielsa, que creo que, bueno, pues que me aludía directamente porque, bueno, acaba de desembarcar de MSC y dice que, bueno, que viene o desembarca decepcionada desafortunadamente con la situación de las excursiones burbuja o con el protocolo que se ha seguido. En primer lugar, Cristina, lamento que te hayas llevado esa decepción. Y, por supuesto, bueno, pues que estaremos pendientes y si quieres, después de la reunión, pues te pasamos mi contacto para que podamos hablar después en estos días y me cuentes un poco más en detalle. No sé si tu problema o tu decepción ha sido más por lo estricto que hemos sido o por los laxos que hemos sido en esa excursión, pero bueno, en cualquier caso hablamos y, por supuesto, nunca llueve a gusto de todos. Desafortunadamente, hay veces que las excursiones pues no terminen de ser como nos gustaría. Yo, por ejemplo, pues para que veáis que también probamos de nuestra medicina, yo este verano he estado de vacaciones en un crucero en nuestra compañía, con mi familia, con mis hijos, con amigos, y afortunadamente he podido disfrutar de esas excursiones burbuja, que sí, que bueno, que dentro de ese protocolo, pues que no podíamos salirnos a tomarnos un café como nos hubiera gustado en otra situación, o tomarnos una cola en cualquier cafetería, bar que hubiéramos visto por el camino, o en ese poquito de tiempo libre que a veces nos dejaban antes. No sé si ha sido por ese motivo y te hubiera gustado de una manera u otra, pero bueno, como digo, desafortunadamente es más por ese tipo de circunstancias, ¿no? Que a veces dice que el problema es que no teníamos excursiones suficientes para los pasajeros y les obligasteis a no poder salir del barco. Correcto. Desafortunadamente también en muchos destinos, en muchas escalas, no podemos o no se cubre para tantos pasajeros, no hay tantas empresas funcionando como pasaba en el pasado y hay veces que puede pasar este tipo de problemas, ¿sí? No te lo voy a negar. Pero bueno, como digo, hay también a veces, por eso pedimos que se reserven las excursiones por anticipado más que reservarlas directamente en el barco, porque puede darse este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, intentamos enterarnos y luego cuando terminemos, Cristina, te doy vuestra, o bien me da su contacto, o bien te doy el mío y hablamos con Cristina. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Rafael, te agradecemos esa atención con esta pregunta. Y sí, entiendo que por privado se puede perfectamente hablar y ver y analizar pues esa descripción, ¿no?, que nos comentaba Cristina. Bueno, pues son las 17:04, más o menos es la hora en que tenemos previsto finalizar esta sesión informativa online de CLIA con CEAP. A mí me gustaría, pues está viendo en el chat, no hay ahora mismo ninguna pregunta más, y me gustaría agradecer de nuevo la asistencia por parte de CLIA, por supuesto, de su director, de Alfredo Serrano, y de Ana Díaz, y de las navieras que nos han acompañado, Celestial Cruise Line, Noelia y Rafael, Costa también, MSC con Rafael y Sofía, y Royal Caribbean con Sergio e Isabel. A todos ellos, muchas gracias de verdad por este tiempo que nos habéis dedicado en esta primera sesión online que hemos tenido de 4 a 5 de la tarde. Ha entrado, creo, una última pregunta a último momento, pero vamos a verla un momento, si te parece.
Bien, ya estaría. Entonces, sin nada más, no sé si, Alfredo, querías tú despedirte de los agentes de viajes que nos han acompañado. Por supuesto, voy a decir lo mismo que he dicho al principio. De verdad, gracias a CEAP, gracias a ti, gracias a todos los agentes de viaje por el excelente trabajo que habéis hecho. Han sido momentos muy difíciles para vosotros y para nosotros, pero bueno, creemos que estamos ya claramente en un proceso de reactivación y nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o para reeditar este webinar cuando lo consideréis oportuno. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, repito, a CLIA, y vamos a despedir nuestra sesión con un vídeo que hemos querido compartir en el que trasladamos la importancia de la industria de los cruceros que tiene en nuestro sector y agradeciendo a los agentes de viajes y, por supuesto, a los profesionales, a los expertos de CLIA que hoy nos hayáis acompañado. Muchísimas gracias y vamos a compartir este vídeo todos juntos. Buenas tardes. Heading out on our own with our hope in the clouds. Starting to see that we're onto something. Feel it coming now. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins.